Sí. Sí, yo hago una mínima presentacioncita y luego ya seguimos. ¿Y yo a quién le doy la palabra? Pues ya estamos aquí en vivo, ya nos está viendo Ah, toda la perfecto. gente del Museo del Estanquillo, los seguidores de Red Veganas Antiespecistas y los seguidores de los moneros, que sin duda pues, son los artistas más taquilleros que existen en este país, y sobre todo estos moneros, ¿no? Que son los más chidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar, va a ser una conversación muy interesante entre tres integrantes de la red Veganas Antiespecistas y cuatro moneros mexicanos que acerca de un tema inevitable para los caricaturistas, que es la utilización de los animales para hablar de ciertos estigmas, para hacer una relación entre conductas y características de los animales. Entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones, cuáles son las repercusiones de hacer este uso de los animales en este tipo de cartones que tienen una exposición enorme? Pues todos leemos, todos vemos y buscamos estas caricaturas en los periódicos. Y bueno, de caricaturistas tenemos a Gonzalo Rocha, que es el caricaturista de La Jornada y que aparte acaba de recibir el premio Gabriel Vargas, a Darío Castillejos, caricaturista avecindado en Oaxaca, ni más ni menos, en el paradisíaca ciudad de Oaxaca, a Cintia Bolio, pues ya conocida como La Chamuca, ¿no? Por su participación en el Chamuco TV, y a Patricio Ortiz González, al monero Patricio, que nos acompaña desde Jalapa, y a Rocha, como ya había mencionado, ¿no? Que se acaba de conectar recientemente. Y bueno, y de la red Veganas Antiespecistas, pues tenemos a Liliana Felipe, a Rebeca Pérez y a Sandra Segovia. Entonces, bueno, esta va a ser una conversación sin duda muy interesante. Como Museo del Estanquillo, pues nos parecía importante llevar a cabo esta conversación que propuso Liliana Felipe y Jesús A. Rodríguez, porque pues Carlos Monsiváis es muy conocido por su amor a los animales, en particular a los gatos. Pero ese amor que él tenía por los animales lo llevó a pues abanderar causas, a llevar a cabo actos en pos de protegerlos y de coleccionar obras de arte que tuvieran que ver con animales. Entonces, pues es muy pertinente como Museo del Estanquillo hacer esta conversación de esta noche. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Liliana Felipe para que haga la introducción acerca de cómo surgió esta idea de hacer esta conversación. Gracias, Aldo. Una breve introducción. Queremos agradecer a Carlos Monsiváis por el Museo del Estanquillo y porque haya luchado por la liberación animal. También al Museo del Estanquillo por conservar ese legado, a los moneros y a la monera presentes hoy que aceptaron esta invitación, porque además sabemos que el tema es un tema totalmente invisibilizado. También a la red de veganas antiespecistas, a la cual pertenezco, donde sabemos que la violencia comienza en el plato. Y finalmente agradecer a los animales todos, quienes a pesar de la indiferencia, crueldad e injusticia con la que solemos tratarlos, siguen siendo la reserva de inocencia y de amor incondicional del planeta. Como dice el cómico catalán, no, perdón, cómico español, vegano, Paco Catalán, son los niños de la tierra, ¿no? No tenemos dos corazones, uno para los animales y otro para los humanos. En la
crueldad hacia unos y otros. Esta frase es de Alphonse de Lamartine. Queríamos con esta charla, el papel de los animales en la caricatura política, reiterar nuestro profundo amor a la actividad esencial de los moneros y de la monera, por ayudarnos siempre, cada día, a ser más audaces con nuestros pensamientos, deducciones y acciones. Por esta razón es por la que pedimos esta charla, porque necesitamos que sean nuestros cómplices y que amplíen su cupo de respeto hacia todos los demás animales. Ver juntos, juntas, ¿qué es lo que impide que dejemos de usar a los animales como depósito de todos nuestros defectos? Que son muchos. Reiteramos también aquí nuestro amor, profundo amor a Carlos Monsiváis, porque aunque no se diga, nunca se dice, él no comía animales. Y su legado, su obra, su cerebro y su pensamiento era el de una persona que decidió por una comida ética. Decidió que no necesitaba matar a nadie para vivir, ni pagarle a nadie para que matara para él vivir, y que él no era más importante que nadie y que nadie merecía morir por él. Dentro del pensamiento del Monsi tenemos dos premisas básicas en la ética del humor. Primera, no se puede hacer humor sobre una infamia. Segunda, nunca te rías de la víctima, ríete del verdugo. En algunos cartones políticos solemos ver, es muy común ver a los ricos representados como cerdos, a los banqueros o ladrones. Un poquito más rápido, Aldo, por favor. A los banqueros o ladrones como cerdos, a los banqueros o ladrones como ratas, perdón, a los saqueadores como buitres o sopilotes. En general abundan este tipo de imágenes. La rata, el cerdo. Ok, muy bien. En general nos pensamos de izquierda, progresistas, nos pensamos feministas, luchadoras por la justicia, por la libertad, pero al usar animales como alimento, vestido, pruebas de laboratorio, transporte o diversión, somos cómplices de quienes perpetúan la trata y la esclavitud de animales. Somos cómplices de lo peor de la sociedad y de quienes están llevando al mundo a un callejón sin salida que se llama extinción. La violencia que recibimos, la recibimos de vuelta porque la violencia es una sola, sea de la especie que seas. Por ejemplo, si un buen dibujante, inteligente y crítico compara a un cerdo con un corrupto, entonces yo puedo hacer con los cerdos lo que se me hinche. Esa es la consecuencia, reproducir y normalizar la violencia al infinito. Y nos preguntamos, ¿es posible que aparte de hacerlos vivir el infierno que los hacemos vivir cada segundo de sus vidas, les achaquemos nuestros peores vicios? Sopilotes, ratas, cerdos, vacas, víboras, burros y todos los demás animales, incluidos nosotros, somos individuos que merecemos respeto. Como dice la psicóloga italiana Anna Maria Manzoni, frente a un hombre absolutamente cruel que comete iniquidades, debemos finalmente habituarnos a decir, es un hombre. Usar animales en cualquier sentido es inmoral. Usarlos para señalar los defectos humanos es pereza mental. En este momento crítico para el mundo, nada es más importante que la ética, que en este caso queda reducida a solo dos posturas: la continuidad de la explotación o la abolición de la esclavitud.
Esa es en el fondo. Arránquense, muchachos. ¿Quién se avienta? ¿Quién quiere empezar? Pues no, complementando lo que decía Liliana, en una primera instancia, pues agradecerles que hayan aceptado esta invitación a dialogar, ya que conversemos a pesar de los puntos de vista diversos. Me parece que empezar por este ejercicio del diálogo es muy productivo para todos y esperemos que también para los animales. Complementando un poco lo que decía Liliana, me parece que el utilizar a los animales de esta manera no solo hace referencia a lo que ella dice, sino que también banaliza la crueldad, ¿no? La hace ver como algo normal, como algo a lo que todo el mundo tiene acceso, que todo podría ser. Y es muy importante porque muchos expertos dicen que los seres humanos vamos concibiendo la percepción de nuestra realidad a partir de la forma en la que hablamos y nos comunicamos. Y en ese sentido, erradicar todo ese tipo de expresiones de nuestro lenguaje, pero también de nuestro lenguaje visual y de las ideas que construimos a partir de esas imágenes, pues es indispensable, porque no solamente estamos estereotipando a los animales, sino que además estamos mintiendo. Les voy a dar unos ejemplos para no atosigarlos demasiado. Por ejemplo, a los burros se les asocia con necedad y tontería. Los burros son criaturas particularmente inteligentes que tienen un alto sentido de la autopreservación. Así que cuando están en peligro, se detienen y no se mueven. No son tercos, están sobreviviendo. A los buitres se les asocia con las personas rapaces, pero en realidad los buitres hacen un servicio al ecosistema alimentándose de esos cadáveres, pero no hay que olvidarnos que los buitres también son capaces de cazar y son muy buenos cazadores. Las víboras se asocian a las personas malas, pero les tengo noticias, no todas las serpientes son peligrosas y todas las serpientes atacan únicamente cuando se sienten el peligro. Y si en ese sentido tuviéramos que puntualizar algo, me parece que los seres humanos somos más peligrosos que las víboras. A los zánganos se les asocia con las personas holgazanas o flojas, pero yo no sé si ustedes sabían que los zánganos juegan un papel muy importante dentro del panal. Cuando la temperatura del panal se modifica de los 36 grados centígrados y empiezan a sentir que el calor aumenta, ellos son responsables de aletear para mantener la temperatura del panal y garantizar la supervivencia de todas las abejas que viven dentro. Las gallinas no son cobardes. Las gallinas son capaces de luchar, pero también a veces deciden congelarse y huir, no por cobardes, sino porque es una forma de perderse ante los ojos del depredador, ser menos notadas. Pero cuando los enemigos son un poco más pequeños, son capaces de atacar agresivamente para defender a sus crías. Finalmente, los puercos no son animales sucios, los puercos son animales muy limpios, que en un espacio natural no defecan cerca de donde comen y que se bañan con frecuencia para mantenerse frescos. Por cierto, los cerdos no sudan, así que la frase de sudas como puerco es una total mentira. Finalmente, también con este tema del lenguaje, pues también estamos contribuyendo no solo al tema del especismo, sino al tema del sexismo. El zorro es un hombre astuto, la zorra es una prostituta, y les tengo noticias, la gran mayoría de las zorras son monógamas. Muy revelador. Efectivamente, y como comentábamos anteriormente, cuando estábamos organizando esto, que yo le decía a Liliana, pues que a mí me da mucha pena el papel de los burros durante el sexenio pasado, porque ellos no tienen ninguna culpa que pagar por el presidente que compró Televisa, ¿no? Entonces, pues sí, se me hacía, era una denigración, muy, muy brutal contra estos animales tan bonitos. Bueno, Rebeca. Sí, A ver. no solamente ¡Ahí está Rocha! Hola, sí, ya lo vemos. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente a los moneros y la monera por estar aquí. La verdad es que sus trayectorias son impresionantes y yo les agradezco mucho el crear para hacer un mundo más consciente y
poner en papel en una forma mejor para entender lo que está sucediendo a nivel político. Me parecen que su función es fundamental para una crítica y una construcción de una ciudadanía crítica. Entonces, muchas gracias. Y bueno, con lo que mencionabas, Aldo, respecto a los burros, no solamente en la parte de que se representan así en la caricatura, sino que eso se traslada a la vida real, porque cuántas veces no hemos visto manifestaciones en donde se matan cerdos para hacer evidente algo que tenga que ver con corrupción de algún político, de alguna manifestación. Hemos visto manifestaciones con cabezas reales de cerdos y esto me parece sumamente lamentable y considero que mientras se siga perpetuando esta imagen de los animales de una forma incorrecta, de una forma discriminatoria, a través de la educación que nos dan por todos lados, incluyendo la caricatura política, pues puede llegar a este tipo de acciones. Efectivamente. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? A todos, agradecer desde luego la participación de cada uno y que me hayan invitado también, desde luego. Así que bueno, reconociendo desde luego la carrera de cada uno y la trayectoria, un aprecio sobre todo que les tengo. Bueno, fíjense que es muy interesante el tema. Yo lo platicaba alguna ocasión anteriormente con Liliana, con Jesusa, porque yo creo que es una cuestión de reeducar. Vamos, sabemos que el gran enemigo de las sociedades es la ignorancia. A cada momento se van revelando informaciones que nos da la experiencia en la ciencia y en las diversas disciplinas, que nos revelan cosas que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, acerca del uso de ciertos, por ejemplo, de las plantas como medicinas, de ciertas especies que cumplen roles definitivos e importantísimos en los ecosistemas y que nosotros desconocíamos. Por ejemplo, ahora yo veo en las ciudades aquí en Oaxaca, donde tienen su casa, por ejemplo, se protege mucho a las abejas. Antes era muy común que cuando llegaba un panal a tu casa, a la gente le decían, incluso los bomberos mismos, las instituciones encargadas de los cuidados, de otras cuestiones de seguridad, decían cómo preparar las soluciones con detergente y demás para poder echarles a las abejas y que se fueran de tu casa. Esto lo anunciaban públicamente, ¿no? Ahora que se ha entendido el papel y la gravedad que implica que estén desapareciendo especies de abejas, ahora ya está prohibidísimo, incluso mal visto por la sociedad, que uno agarre y le eche un cubetazo de agua con jabón a las abejas, ¿no? Y están protegidas. Toda la gente aquí, la mayoría de la gente cuando tiene un panal, lo primero que hace es hablarle a los bomberos y los bomberos llegan con una red y lo que hacen es reubicar a estos animalitos, ¿no? Pero ha sido una cuestión de educación. Rius nos dejó, hablando de la caricatura, nos dejó una gran responsabilidad porque él fue un pedagogo de la caricatura. Él educó a generaciones enteras con sus libros. Y yo, por ejemplo, aprendí a conocer un poquito mejor de la buena alimentación leyendo La panza es primero, por ejemplo, ¿no? O incluso en la disciplina que yo practico y que seguramente Gonzalo y Patricio y Cintia que están aquí también fueron influenciados por la vida de Cuadritos o por el arte irrespetuoso de Rius, ¿no? En ese sentido, Rius era un educador gráfico, ¿no? Yo creo que lo menciono porque todo este descuido hacia las especies y toda esta soberbia en la que nos hemos envuelto como seres humanos, y ya no solo contra los animales, sino contra los más débiles, contra los desposeídos y demás, viene precisamente del desconocimiento. Nosotros sabemos por experiencia que la ignorancia genera intolerancia y que la intolerancia genera violencia y fanatismo. Esa es la fórmula que no ha cambiado desde los inicios de la historia. ¿Sí? Todo lo que se ignora se destruye, ¿no? Pueblos han sido destruidos a causa de la ignorancia. ¿Por qué? Porque genera intolerancia. Y eso ha sucedido con los animales, ¿no? Entonces, yo no es que busque exculpar de ninguna manera a los caricaturistas, porque no es ese mi rol,
Yo en lo personal trato cada vez menos de dibujar animales en las caricaturas por un asunto de proceso creativo. No me gusta la obviedad, no me gusta el cartón que se soluciona de una manera muy obvia, a mi parecer, lo digo con todo respeto para mis colegas. A mí me gusta que al corrupto se le cuestione por sus actos, ¿no? Y no que se le estigmatice poniéndole una cara de un cerdo, ¿no? O que al que comete un fraude electoral se le ponga una cara de un mapache, ¿no? Que yo sepa, los mapaches no tienen ni elecciones, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente, porque si no también andarían echando relajo por todos lados como nosotros. Entonces, yo creo que es una cuestión de reeducar. ¿Por qué? Porque la caricatura echa mano de figuras, de íconos, y la caricatura en esencia lo que hace es exagerar. Yo no creo, aquí básicamente hablamos de la caricatura política, ¿no? Pero la caricatura como el arte ha echado mano de los animales. Por ejemplo, el arte animalístico es muy conocido, es histórico, la escultura animalística y demás. El problema, yo creo, viene cuando en la fórmula entra la ignorancia, cuando desconocemos, por ejemplo, esto que mencionaba Sandra hace un momento, ¿no? Las características de los burros, ¿no? Yo hace mucho estoy convencido que los burros son todo menos tontos, ¿no? Pero aún hay gente que les sigue diciendo a los hijos, no seas burro. Entonces, es una cuestión de reeducación. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, hay una reserva de burros y cada vez se conoce más o se va respetando más la vida de estos animalitos, ¿no? Ya incluso el verles como animales de carga en algunas comunidades ya es mal visto. En fin, para no ahondar mucho, yo creo que es una cuestión de reeducación y por eso celebro este foro, porque creo que tenemos que dejar que el conocimiento, que la experiencia nos abra un poquito los ojos y que nos permita ser más tolerantes y más respetuosos. Mis papás me enseñaron una fórmula que creo que funcionó muy bien. Nos decía cuando veía que maltratábamos a un perrito, nos decían ellos, la persona que maltrata a un perrito acaba siendo un mal ser humano, nos decían mis papás. Y nosotros nos grabamos esto. Yo le enseño a mis hijos a respetar a los perritos y lo he comprobado. La gente que trata bien a los animales, que respeta a los animales, ojo, que no los iguala a los seres humanos, porque también igualarlos a los seres humanos es una falta de respeto. Es gente que con sus semejantes vive más armoniosamente y de manera más respetuosa, ¿no? Rocha. Hola, Rocha, ¿qué tal? ahí está, ya te vi. Ay, creo que aparezco con el nombre de mi teléfono, pero bueno, es que no he logrado Señor meter Huawei. esa parte. Es otro Ahora caricaturista. se llama como quiere. Señor Huawei. Pues te iba a decir, oye, el respeto a los perros, pero siempre y cuando no se apellide Ortega, ¿no? Ni milite en el PRD. Bueno, ya. Bueno, no, pues yo sí estoy de acuerdo, alcancé a escuchar todo lo que había dicho al principio Liliana y lo que dijo Sandra, y pues por supuesto que estoy de acuerdo. Me viene a la mente mucho lo que leí en el libro, no sé si ustedes hayan leído un libro que recomiendo mucho si no lo han leído, el de Federico Navarrete del racismo en México. Y justamente ese libro pues habla de todo, cómo en México se ha tratado de esconder, de poner bajo el tapete como los racistas que somos, como comparándonos con Estados Unidos, como diciendo, no, es que allá sí son racistas, aquí no, y cómo el racismo en México sí es muy fuerte. Y lo va develando poco a poco y todo, y bueno, no les cuento el libro no es muy grande, es un libro bastante fácil de leer, y al final él pone un ejercicio como de cómo dejar de ser racista, cómo intentar cambiar esa ignorancia y esos prejuicios que muy escondidos los tenemos. Y dice que una de las vertientes donde se manifiesta el racismo, pues es el humor, de qué nos reímos, qué chistes hacemos. Y sí, uno descubre que ahí tiene velado unas maneras de ser racista, de burlarse de ciertas cosas. En la caricatura, pues uno de
grandes consejos que uno puede estar poniendo en práctica en general es que lo importante es reírse de quien abusa y no de la persona que está siendo abusada, ¿no? Que está, no del débil en ese sentido, sino de quien está explotando o de quien está... ese sería como el criterio más amplio que uno debe tener siempre presente como caricaturista. En el caso de los animales, pues sería eso, ponerlo en práctica. No es tan sencillo porque en la práctica diaria, como hace rato decía Darío, pues hay una bola de fábulas, una bola de cosas ya armadas que es muy difícil que uno las pueda de cuajo quitarlas del lenguaje caricaturístico, ¿no? Hay que hacerlo. Yo particularmente tengo una culpa, digamos, que me da porque, y acabo de incurrir en hacerlo, ¿no? Porque no me quedó de otra, porque no se me ocurrió otra cosa, por esto que se dio de República Bananera, esta cosa de que Estados Unidos, nos dio mucho gusto de que por fin cayera esa que se cree la democracia ejemplar y todo, cayera en un borlote de lo más rascuache, como fue lo que pasó con Trump el 6. Pero entonces vino luego esta terminología, pues la cultura banana, las repúblicas bananeras, que ustedes se han burlado tanto tiempo y todo, y de ahí pues al gorilato, al gorila, que siempre hemos dicho que los dictadores son gorilas, y uno apenas lee tantito sobre la naturaleza de los gorilas y son los seres pues más tranquilos, no son ni siquiera carnívoros, pues cómo cuidan a sus críos, todos son unos animales de maravilla, ¿no? Y en cambio los hemos usado, como dice Liliana, caricaturistas de izquierda, o sea, particularmente nos hemos regodeado mucho en el término de los gorilas son los militares, ¿no? Cuando los militares son gente terrible. Sí, siempre hemos hecho como esa asociación muy malamente desde nosotros, ¿no? Cerdos, bueno. Pero bueno, pues ahí, por ejemplo, recuerdo lo que pasó con Rascón en la Cámara de Diputados y que llevó una máscara de cerdo y que se la arrancó indignado Fernández de Ceballos, ¿no? Por ejemplo. Es decir, sí lo tenemos muy, muy internado pues en nuestra iconografía de caricatura y eso no lo vamos a poder quitar tan rápido, ¿no? Sí hay que hacer todos los días ese intento y pues no intento, no dejarlo en intento, hay que de plano, como dice ahorita Darío, pues reeducarnos y tratar de sacarlo, ¿no? Pero en la práctica diaria sí es algo complicado porque hay mucha narrativa en ese sentido. Entonces, ¿cómo la vamos a transformar? Como que con qué metáforas vamos a poderlo hacer? Es complicado, ¿no? No sé, Liliana, te lo pregunto, porque cuando ustedes hacían teatro, pues cuántas veces incurrían, por ejemplo, en ese animismo, por decirlo, ese animalismo en las metáforas que hacían con el humor, ¿no? Sí, y nosotros diario tenemos ese problema, ¿no? Enfrentarnos diario a hacer un cartón y de dónde sacas la idea y cómo transformas esto que está tan hecho. En efecto, y voy a usar una palabra, somos perezosos, y no porque me diga como los animales que no tienen culpa de eso, sino, pues sí, porque a veces no te da tanto la mente para hacer otra metáfora y tienes esta cosa del tiempo de entrega y de todas estas dificultades, ¿no? Pero Rocha, pensando en tu dibujo, en tu manera, que es como muy fijada, muy estricta, tú eres un estudioso de la forma tremenda, eres implacable y hay que dibujar al animal perfectamente bien. Bueno, nada más, ese sentimiento que tú tienes, ese pensamiento, ese rigor que tú tienes, pasarlo a ser fieles a quién es ese animal también. Digamos, ese gorila, tratar en el dibujo, si lo vamos a hacer, pues ser fieles a lo que significa, a lo que representa. Creo que viene todo junto con pegado. El tema de los animales es, mientras tú no hagas uso del animal, el problema es usarlo. Si lo vas a usar, trata de ser fiel a lo que representa el animal. No sé, me parece a mí que por ahí podría andar también una cosa
así como somos muy, queremos representar una imagen muy bien hecha, todo esto, pensemos en qué significa para el animal y hasta dónde podríamos ser fieles a su deseo, a lo que representa, a su valor inherente, como se dice, a lo que cada animal es. No sé, me parece que por ahí puede. Quizá en ese sentido, perdón, nuevamente, yo difiero un poquito en la representación que se haga del animal, porque no necesariamente tiene que ser el papel real que el animal tiene o revalorar esto precisamente en un dibujo. Yo lo pongo como ejemplo. Hace poco hice un dibujo, por ejemplo, de un rinoceronte vendiendo helados. Lo integré, la figura de un rinoceronte, al humor. Me parece una válida manera de hacer humor, porque aunque yo no estoy hablando de las características del rinoceronte como tal, desde luego un rinoceronte nunca venderá helados, pero yo lo hago como una ilustración infantil que me parece divertida y que, Ahí podemos ver que desde luego no ofende, no denigra, no se burla de una manera grotesca de un animalito, ¿no? Sino al contrario, yo siento que esto lo reivindica porque el contexto que se da es un contexto divertido, ¿no? Y aquí yo creo que las líneas del humor son importantes también tenerlas, hasta dónde es ético también poder jugar con estas figuras, ¿no? Podemos jugar, desde luego, con todos los animales de esta manera, como lo hacen muchas fábulas, y no caemos en esta violencia, ¿no? De gráfica, podríamos decirlo de alguna manera. Es mi punto de vista, perdón. Oigan, estaba yo aquí muy calladito oyendo a todos porque está muy interesante esto. Ya te dormiste, Patricia. No, realmente está muy interesante. Y creo que puedo aportar algo a lo que están diciendo ahorita. Mucho de lo que había pensado decir ya lo comentaron, pero yo creo que este debate tiene que ver con algo que nos llega mucho a los caricaturistas, a los humoristas y a los artistas en general, que es el asunto de la corrección política y de la censura, ¿no? Que es algo que nosotros nada más oímos y como, ay, esto, es que no quiero que me digan lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, ¿no? Y aquí hay un debate muy interesante que hay grandes humoristas que han reflexionado acerca de esto. Hace no mucho oía yo una plática de John Cleese acerca de la corrección política. Él decía que la corrección política está matando al humor, ¿no? Que está acabando con todo. Y que él dice que es una muy buena idea, pero que se ha llevado a tales extremos que ya no se puede hablar de nada, ¿no? Porque todo está mal visto y todo el mundo se ofende y todo el mundo se molesta. Pero bueno, es un debate interesante porque pues tampoco puedes decir lo que se te pegue tu gana. Y aquí entra yo creo que lo más importante del asunto. Y es algo en lo que estuve pensando, ¿no? La corrección política, la incorrección política, los animales y demás. Y encontré varios elementos que creo que están presentes, que hacen que una cosa se convierta en una cosa o en otra. Entonces, en el caso de los dibujos de los animales, como en otros ejemplos que se pueden poner en otras áreas del humor, yo encuentro que al dibujar a los animales en la forma que ustedes lo han mencionado y en la forma que lo hemos visto, que es diferente a lo que acaba de presentar Darío ahorita, hay elementos que son recurrentes, ¿no? Que yo encuentro. Y que pueden haber más, yo identifico 4. Uno es el desprecio, otro es el odio, otro es la ignorancia, de la que ya hablaba Darío, y otros son los prejuicios, de los cuales también han hablado ustedes, ¿no? Entonces, que cuando están presentes elementos como estos, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo, ahí ya no hay humor. O sea, ahí hay otra cosa, ¿no? Y en general aquí hay precisamente esto, odio, desprecio, y te llevas a todos por delante, porque te llevas al animal, te llevas a la persona retratada, ¿no? Y ahí, por lo menos yo ahí no veo ningún humor, ¿no? Que desde mi punto de vista es un elemento importante en la caricatura, si no es que crucial. Y ya lo dijeron ustedes ahorita, ¿no? Yo siento que es lo más fácil que hacer, ¿no? O sea, si tú quieres insultar a alguien, pues es facilísimo, ¿no? Es lo más fácil que podemos hacer. Si tú quieres meterle humor y hacer otra cosa, ahí sí cuesta más trabajo,
¿no? Entonces yo siento que esta cuestión de la animalización con estos elementos es la receta fácil, ¿no? Cuando no se te ocurre nada, bueno, pues ahí le voy a decir puerco, burro, chango, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ese es un primer punto. Como decía Gonzalo, esto tampoco es tan fácil, ¿no? Este asunto de lo que es políticamente correcto, pero incorrecto a la vez, no está tan sencillo. Incluso yo tengo mi biografía de Twitter, dice, en busca permanente de la incorrección política políticamente correcta, ¿no? Porque o sea, realmente esto es difícil y tiene mucho que ver con nuestro trabajo, ¿no? Ahora, paso a otro asunto también aquí que ya mencionaron, que creo que es muy importante. Yo siempre aprendí de Rius y de todos los grandes caricaturistas que de alguna manera nuestro trabajo es un trabajo que hacemos buscando la justicia, ¿no? Es como queremos hacer justicia con nuestro trabajo de alguna manera. Sin embargo, yo veo que en general nuestra idea de justicia es una idea muy limitada, ¿no? A justicia social, ¿no? Hay explotados y explotadores, y los explotados son los ricos, y los explotadores son los ricos, y los explotados son los pobres. Y se acabó, ¿no? O sea, todos los demás explotados no entran. Y poco a poco han ido entrando al paso de las décadas, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y ustedes lo pueden ver en sus trabajos, ¿no? En los trabajos de Rius de los años 50 o 60, pues los chistes homofóbicos eran lo más común, ¿no? Porque pues era lo normal, y los homosexuales no se veían como un grupo explotado, sino como anormales, ¿no? Bueno, eso fue cambiando con el tiempo. La misoginia era muy común, incluso en el tiempo en que yo empezaba a ser caricaturista. De hace poco yo comentaba que yo me avergüenzo de caricaturas que hice hace 20 o 25 años, ¿no? Pero era como lo normal, nadie me dijo nada nunca, porque todos mis colegas eran hombres, los directores de los periódicos eran hombres, pues era lo normal. En ese momento es impensable, a mí me resulta impensable hacer una cosa como la que hice en ese tiempo, ¿no? Entonces, como que la cosa se fue expandiendo a incluir en esta visión de la justicia algunos grupos minoritarios que o no tenían voz o no se quejaban o nadie les hacía caso, pero que ahorita ya tienen voz, ya se quejan y pues ya les hacemos caso porque si no se arma una tremenda, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante, es que pues no incluimos a los animales dentro de estos grupos que han sido excluidos y que son explotados y que son maltratados y que son torturados y que son asesinados por ignorancia, ¿no? Porque pues tenemos esa idea que hemos aprendido de que los animales son cosas que están ahí, que puso el Señor cuando creó el mundo para que nosotros disfrutáramos y nos los comiéramos y ya, ¿no? Y eso está totalmente fuera de cuestionamiento y es algo muy interesante, ¿no? Que nosotros, caricaturistas de izquierda, progresistas y todos, compartimos en este sentido una idea absolutamente conservadora y arcaica, ¿no? Cuando ya en el mundo entero los animales tienen derechos, ¿no? Y bueno, ahorita no quiero, ya voy a terminar, no quiero extenderme mucho, pero hay ejemplos muy interesantes en el mundo de cómo los animales ya han ganado batallas jurídicas increíbles, ¿no? Y se les otorga un estatus como personas o como personas no humanas, ¿no? Y nosotros eso pues ni siquiera lo conocemos. Entonces, mi punto es que creo que es muy importante que ampliemos nuestra visión de la justicia y que incluyamos a otros grupos, en este caso como el grupo de los animales. Particularmente en este momento, creo, ya lo mencionaron también, en donde el mundo está al borde de la catástrofe y de la debacle ambiental, climática y de todo, ¿no? Estamos encerrados en nuestra casa por una pandemia creada por un virus que nos transmitió un murciélago, porque unos monos, fíjense, unos monos, justo lo que decía ahorita, lo que decía Gonzalo, ¿no? Lo tenemos absolutamente integrado, yo también, ¿no? Unos fulanos en China, ¿no? Fueron a meterse a los hábitats de los murciélagos y se los comieron y todos nosotros nos contagiamos, ¿no? Ahora, Ahora, menos mal que no vino de Oaxaca, si no hubiera llegado de los chapulines. Oye, bueno, ¿puede llegar? Oye, ¿verdad? Patricio, pero tuvimos advertencias antes. Tuvimos una gripe aviar por comer pollos.
Sí, Tuvimos temas porcinos, tuvimos vacas locas, ¿no? Y no era una especie rara que se comían unos individuos allá bien lejos en el Asia, ¿no? Sino algo que hacemos todos, o que sí, algunos, no, yo no, pero algunos todos los días, ¿no? Y los avisos vinieron, y los avisos vinieron, y los avisos vinieron, y los avisos vinieron, y sácatelas. Ahora estamos metidos en un lío espantoso que no vamos a resolver hasta que no dejemos a los animales donde los tenemos que dejar. Bueno, Sandra, exacto. pero es parte de la historia humana, ¿no? Siempre no dejamos de tropezarnos con la misma piedra y nos enamoramos de la piedra y la llevamos por siglos, ¿no? Entonces, ya, el ser humano es una serie de incongruencias constantes, históricas y para siempre, yo creo. Rebeca. Pues yo quiero agradecerte, Patricio, por lo que acabas de decir. Me parece maravilloso tu análisis porque justamente lo que acabas de explicar es lo que se llama el círculo la expansión del círculo de consideración moral en cuestión filosófica, que es justamente esta parte en la que uno va expandiendo esta visión de justicia y de respeto cada vez más hacia más individuos, o sea, empezando por uno, por la familia, grupos, etcétera, la humanidad. Y así tiene que irse expandiendo, decía Darwin, de hecho, porque Darwin no fue un filósofo quien dijo esto, precisamente fue Darwin. Él decía que en un futuro se iba a expandir este círculo de consideración hasta que incluyera a todos los seres capaces de sentir dolor. Entonces, es muy interesante porque yo creo que ahí es donde tenemos que pues justo a erradicar esta ignorancia que hay respecto a que los demás animales también son seres sintientes, que no solamente sienten dolor, sino que son capaces de tener experiencias positivas y negativas, y dejar de ofendernos cuando nos dicen que los demás animales y nosotros somos iguales en muchos aspectos. Somos diferentes, obviamente, pero también entre humanos somos diferentes, y yo siempre he dicho que hay que abrazar estas diferencias y en vez de pelearnos por ellas, abrazarlas y pues reconocernos, respetarnos, no solamente tolerarnos, porque yo creo que tolerarnos es quedarnos en un paso intermedio, sino realmente respetarnos, ir en la parte ética del respeto, y entonces podemos vivir en un mundo mejor, más justo, incluyendo entonces a otras especies que son mucho más diferentes a nosotros que incluso entre nosotros como seres humanos. Cintia. Muy bien, Luca. muy bien, muy entretenida la charla, en efecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en la charla Museo del Estanquillo, que tanto quiero. Y bueno, recordar también a nuestro maestro Rius, que en efecto nos enseñó muchísimas cosas. Y bueno, me parece de la mayor relevancia y es interesantísima la propuesta y el debate, porque en efecto es un debate pues muy poquito debatido, ¿no? O sea, está muy invisible este tema. Y bueno, como dice la frase clásica, la vida es corta y el arte es largo. Y bueno, la culpa es más larga todavía, porque la caricatura política pues se alimenta no nada más del arte del siglo XX, sino de hace muchísimos más siglos, pues desde narrativas tradicionales tan antiguas como la fábula, ¿no? Crecimos leyendo pues a Esopo, a Perrault, ¿no? En el arte moneril pues está Teniel, ilustrador de Alicia, está Granville, que era maravilloso, haciendo universos con los animales. Todo esto pues obviamente antropomorfizando, ¿no? A los distintos animales. Y bueno, más recientemente pues tenemos el Pogo de Walt Kelly para representar a los políticos, que era maravilloso este artista, o los de la Warner Brothers con Bugs Bunny, o más recientemente pues Maus de Art Spiegelman, que es una novela gráfica que es biográfica, habla del Holocausto, que debería ser lectura obligada desde la primaria. Y es que, bueno, hay de representaciones a representaciones, no siempre es negativa. El caso de Maus, lo que hace, por ejemplo, Art Spiegelman, pues es resignificar a los gatos y a los ratones. Si pensamos en ratones en caricatura política, pues son los corruptos, son los ladrones. O los gatos, pues los gatos siempre los dibujamos en tono positivo, ¿no? Y a las gatas. Pero en el caso de Maus, los nazis son los gatos y los judíos son los ratones. Inclusive el autor pues fue muy confrontado
por gente de mala leche que le decía, ah, entonces era normal porque los gatos se comen a los ratones, ¿no? Entonces hay este tipo de debates cuando se utilizan a los animales para representar, en efecto, la barbarie humana. Y bueno, es una tradición que aprendimos y, por ejemplo, pensando en el cerdo capitalista, que es una de nuestras figuras más recurrentes en la caricatura política, y bueno, que lo dibujamos a cada rato, mea culpa, este viene pues del siglo XX, cuando se crean las grandes riquezas que ya llegamos al grado del capitalismo salvaje, de la acumulación del capital de manera salvaje. Entonces, pues como bien dijo Liliana, lo nuestro pues ya es pereza, ¿no? Porque yo creo que podemos ya proponer distintas maneras, así como hizo en esta obra tan singular de Maus Art Spiegelman, que resignificó a gatos y ratones, pues igual podemos nosotros ya pensar en otro tipo de símbolos, simplemente no utilizar un animal en tono negativo. Yo creo que hay representaciones de animales hermosísimas. Inclusive Maus, aunque es una obra terrible, pues tiene un grado poético importantísimo. Y creo que sí podemos, en todo caso, pues hacer eso, hacer una representación positiva, aspirar a ser como un animal, en este caso, en cuanto a lo que decía Liliana, de la inocencia de los animales. Hay un filósofo misógino terrible, Schopenhauer, que nos odiaba tremendamente, pero tiene una frase, amaba mucho a los animales, odiaba mucho a las mujeres, pero a los animales sí los quería. Y él decía que la tierra es el infierno de los animales. Yo le añadiría que de las mujeres también. Y bueno, yo siento este debate muy cercano. Y bueno, es que en la caricatura política también uno de nuestros elementos, además del humor y además de la enseñanza de Rius o de Monsiváis, de no hacer humor sobre las víctimas, sino sobre los victimarios, pues hacemos uso de la farsa, es decir, llevamos al límite, es una exageración extrema la que hacemos en la caricatura política para denunciar los horrores, pues, de la clase política. Ahora, siento muy cercano la posición de ustedes en cuanto a la vida de los animales, porque yo lo vivo como feminista, como monera feminista, porque es igual, es estar como, Ríos me decía, pues yo estás como loca en el desierto, ¿no? A ver cuándo te hacen caso, pero pues tú síguele, ¿no? Entonces, ahí les sigo. Y es cierto esto, ¿no? Así como ustedes nos piden, por favor, ya no representen animales de manera negativa, al menos, pues, igual yo de vez en cuando pido, por favor, no mujericen a los hombres para insultarlos, en este caso a la clase política, no los dibujen como prostitutas, no dibujen a los hombres en ropa interior, no los dibujen como afanadoras, es decir, no mujericen a los hombres con estos estereotipos para criticarlos, porque están denigrando, pues en este caso, la mitad de la humanidad. Entonces sí entiendo muy bien lo que ustedes están comunicándonos como parte de esta red antiespecista, y no es más que escuchar y aprender y desaprender estos vicios que ya tenemos, estos vicios gráficos, que sí se pueden inscribir tranquilamente en la violencia simbólica, cultural, que bueno, quienes son mujeres sabemos muy bien de qué se trata esto, porque vivimos rodeada de esta violencia simbólica desde que despertamos y prendemos el radio, la tele, la computadora, lo que sea, nos tiene rodeada, ¿no? Entonces, pues sí podemos ir cambiando un poco esto, yo creo, ir buscando, ir creando nuevos símbolos. Y bueno, estos símbolos que usamos tienen ya generaciones y generaciones de caricatura política. Entonces, siguiendo una tradición, pues también hemos caído en estos vicios un tanto, y pues a desaprender ciertos símbolos. Yo insisto en que sí hay de representaciones a representaciones, y en todo caso, insistir en las buenas representaciones o aprender de ello, ¿no? Y dejar de lado un tanto, pues, estos vicios. Es decir, inclusive para dibujar al cerdo capitalista, pues, ¿por qué ponerle cara de cerdo? Ya no, o sea, más bien podemos ponerle pues su cara de humano, porque tienen cara, tienen nombre, tienen apellido. Estos sistemas son muy reconocidos. Los grandes ricos del mundo, pues, ahí están y los conocemos muy bien. Y pues seguir con la farsa, por ejemplo, en el caso del feminismo, y qué bueno que lo mencionaste, creo que fue Rebeca o creo que fue Sandra, no fue Sandra, el lenguaje también es súper sexista, súper racista, etcétera. Y en el caso de los animales, o sea, la zorra es una puta, ¿no?
La gata es una persona que está a tu servicio. Si piensas en mujeres, ¿no? La perra es una mujer mala, la cerda es una mujer sucia, es decir, también estamos ahí mal representadas y en las corrientes feministas inclusive ya se están creando libros infantiles dedicados a la niñez en donde se habla de esto, de por qué pensar en negativo cuando oímos las palabras perra, zorra, gata, cerda, burra, etcétera. Entonces, pues tiene mucho que ver también con lo que yo he tratado de aportar y me parece bastante relevante lo que nos proponen. Y pues nada, o sea, mea culpa, ¿no? Porque yo he dibujado de todo, o sea, ratas, mapaches, gatos, cerdos capitalistas, no se diga, incluso traje aquí 4 cartones, 2 y 2, o sea, 2 de cerdo capitalista para demostrar o representar la significación negativa de un animal. En el caso de los cerdos, el primer cerdo, pues es el anterior. Inclusive fue un mural en el Centro Cultural de España, el primer cerdo, porque hablábamos de los 8 objetivos del milenio de la ONU, y el primer objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entonces está el cerdo capitalista con los niños, y el siguiente cerdo, pues salió en la chamuca, hablando de la opresión del capitalismo salvaje sobre la humanidad, sobre el hombre, así con mayúsculas y pamparrias y angelitos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también el hombre oprimido por el hombre que es el capitalista, pues oprime a la mujer. Entonces ahí está la cadenita. Y bueno, este es otro mal ejemplo de representación de los cerdos, que jamás en la vida. Y la siguiente es en positivo, son 2 gatas, 2 ejemplos de gata. Esta primera gata, ustedes saben que el cartón fue para una exposición de Cartón Club y estaba llegando Trump a la presidencia, entonces hubo una gran manifestación de mujeres que utilizaban un gorro rosa tejido, no sé si recuerden este gorro rosa, el pussy hat, porque en inglés pussy o gatita es una representación de la vulva de nuestro sexo de mujeres. Entonces, yo suelo dibujar de vez en cuando gatas representando a la vulva, al sexo de las mujeres, y la siguiente, pues ya no, la siguiente ya es una gata, que es una gata periodista, es uno de mis personajes, igual es una representación en positivo y es feminista, porque la gata periodista pues sale nada más a hacer esta crítica en contra de la misoginia nacional, ¿no? Y bueno, les he dicho, he dibujado cerdos, ratas, mapaches, gatos, gatas, burros, cuando Fox y cuando Peña, ¿no? Y de todo eso, pues ni hablar, ¿no? Ahora, una pregunta ya para ir concluyendo, ¿qué vamos a hacer con los dinosaurios, ¿no? Porque ahí sí a los dinosaurios, pues, se murieron muchos millones de años antes de que les pudiéramos nosotros hacer un dibujo, ¿no? Efectivamente. Y también, como decía hace rato Darío, pues los dinosaurios tampoco tienen elecciones ni se perpetuaron en el poder. Y ya no pueden reclamar nada. Exacto. Pero lo que dice Cintia es muy importante, yo también lo he notado, esa transfobia que también existe en el cartón, ¿no? O sea, y esa denigración también del sexoservicio, cuando es un oficio absolutamente como cualquier otro, ¿no? Sí, qué culpa tienen las prostitutas, ¿no? Incluso Sí, hacían sí. sus pintas en Yo Argentina, ¿no? Yo estoy de acuerdo también, desde luego, con lo que se menciona, pero quisiera también que se pusiera en la mesa a consideración que la representación gráfica es muy amplia, ¿no? No se circunscribe solamente a lo positivo que se pueda representar. Nosotros podemos ver cuadros, por ejemplo, en el arte de Otto Dix, por ejemplo, ¿no? Donde se habla de la crudeza de la guerra. Yo creo que se pueden hacer representaciones incluso mostrando cierta crueldad, y no la justifico, ojo, pero las representaciones ayudan precisamente a hacer conciencia también de los problemas que son una realidad. El racismo es una realidad en México, y cuando hacemos un cartón de un par de ricos burlándose de una persona pues desprotegida, que vive en la pobreza, pues estamos evidenciando esto, porque a fin de cuentas la caricatura exagera para poder ver con más claridad los problemas. La caricatura es en este sentido un espejo doble, porque retrata una realidad, pero también confronta al espectador, ¿no? Cuando nosotros hacemos cartones que hablan de racismo,
también le decimos al público, también nos decimos a nosotros, esto es lo que somos. No nos gusta vernos así, no nos gusta, pero es un buen ejercicio agitar la conciencia crítica para que las cosas empiecen a cambiar. Porque si se ocultan estas verdades, por ejemplo, si no se representa yo he visto memes, ahora que los memes están muy de moda, ¿no? Memes antitaurinos, y son de una crueldad terrible, pero yo no creo que tenga como fin exponer y solamente al morbo, mover al morbo a la gente que los contempla. Yo creo que el objetivo claro es generar una conciencia de lo que es la realidad de la tauromaquia, la crueldad que hay contra estos animales, y por eso esos memes son demasiado crudos. A mí me tocó ver, por ejemplo, uno donde viene un toro llenando de estas, ¿cómo se llama? Banderillas a un torero, ¿no? Y el torero está bañado en sangre y todo esto. A mí no me agrada esa gráfica, pero siento que a veces es necesario hacer ese tipo de puntualizaciones y ese tipo de exageraciones para que el mensaje sea claro, fuerte y a quien tenga que ir, ¿no? Sí, hay una serie, por cierto, me recordaste, Darío, hay una serie muy recomendable de videos en YouTube y ya es libro. Se llama Pésame Street. Es de un autor español, no recuerdo el nombre. Muy bueno. Y hace historietas, pero animadas, está en YouTube inclusive, sobre animales, sobre la manera en la que son maltratados de muchas maneras los animales, y hay una sobre un toro. ¿Cómo se llama de nuevo la serie? Como Sesame Street, como Plaza Sésamo, pero es Pésame Street, y ya es libro. Aquí está el libro editado por Akbal, si no me equivoco. Quizá jugando un poquito con la ironía de Sesame Street, ajá, de Plaza Sésamo. También no podríamos dejar de lado, perdón, Cintia, lo que sucedió con Orwell, por ejemplo, en La Rebelión en la Granja, ¿no? Es una obra que desde luego nos mostró los vicios humanos, sí, representados en animales. Yo no sé hasta qué punto fue el fin último de esta novela, denigrar a los animales. Yo no sentí esto, yo sentí que el expuesto realmente fue el ser humano, ¿no? Entonces nos poníamos ahí. Yo hice un cartón, por ejemplo, Aldo lo debe tener por ahí, de un gato, que es un gato en una bicicleta. El cartón, a mi parecer, no es un cartón que transgreda o que falte el respeto, que denigre a los animales, pero sí pone en evidencia un tema que es la explotación laboral. Es un gato que está por allí hasta el final, me parece. Bueno, eso es. Mira, por ejemplo, por ejemplo, ese gato, es una caricatura aparentemente inocente, ¿no? Pero el tema es la explotación laboral. Es un gato que está abusando de los débiles y que está poniendo a los ratones a que corran para que sus ruedas puedan girar, ¿no? Es simpática. Mucha gente incluso no entendió el mensaje del todo, pero es una caricatura simpática y que como el caso de lo que pretendía hacer lo que hizo Orwell, ¿no? Hacernos ver lo que es una realidad, la explotación del fuerte sobre el débil, ¿no? Oh. Bueno, es un grabado que... Bueno, ese no tiene nada de crítica. Qué bonito. Es un grabado de un gato que se metió y se comió la sardina, nada más. Pero bueno. Un mini gatito. Bueno, igual aquí, bueno, es otro de home office. Son cartones que no necesitan, no han requerido del uso de figuras animales, ¿no? Para representar realidades que nos están golpeando, ¿no? Bueno, aquí también hay de todo ahí un poquito. Ese es un peje lagarto. Esta sí, y la puse esta precisamente porque es un elemento muy usado, el gorila como representante de la violencia, y en este caso me decían, ¿es un gorila? Bueno, sí, es un gorila enojado, ¿no? Pero bueno, ya haciendo conciencia, pues sí se aleja mucho de la figura real de estos animales, pero eso es algo que en la iconografía se ha jugado y se ha usado mucho, ¿no? Ya lo decía Cintia, ¿no? Sí, efectivamente. No. Podemos irnos aquí. Bueno, ok. Hay otros animales, ¿no? Ah, bueno. Gonzalo, creo que querías decir algo desde hace rato, ¿no? Sí, bueno, me sorprende que
de los caricaturistas que estamos aquí, y me sorprende para bien, sí hemos estado muy dispuestos a hablar de estas cuestiones de la corrección política, porque cuando he ido algunas veces a mesas, bueno, cuando podíamos ir presencialmente, yo notaba que cuando alguien un estudiante o alguien que preguntaba algo sobre la corrección política, inmediatamente los colegas se ponían de malas. Se traducía inmediatamente como que corrección política es igual a camisa de fuerza, es igual a censura, y había una reacción demasiado visceral en muchos casos, que pues yo no la he tomado así. Yo creo que sí debemos de tener cuidado con la cuestión de la corrección política, en cuanto que yo creo que sí hay que tomarla en cuenta, yo creo que sí hay que corregir justamente todas estas cosas que estamos haciendo equivocadas. Pero también hay otra parte en donde a veces la corrección política se vuelve como de una doble moral, que se vuelve como una especie de hipocresía. En ese sentido sí se volvería como algo de lo cual deberíamos de tener ese cuidado, ¿no? No sé, ahorita en el ejemplo de animales no sabría particularmente cómo decirlo, cómo adoptarlo, pero sí hay veces que la corrección política se vuelve como algo que, sobre todo justamente cuando lo veo que lo dicen los políticos, ahí lo puedo detectar muy claramente cuando están fingiendo que ahora son cuidadosos y no lo son, fingiendo que ahora van a actuar diferente y no lo van a hacer, ¿no? Y ahí sí es como cuando uno debe de, pues, irse con todo, con corrección o sin corrección, no lo sé. Pero bueno, pero sí me da gusto que, pues, que nosotros, al menos los que estamos aquí, lo tomemos como algo que sí tenemos que corregir, que sí tenemos que debatirlo, que sí tenemos que verlo con toda apertura, ¿no? No a decir, tú hace rato enumeraste, Patricio, pues todas estas cosas que a todos nos ha pasado, los equívocos que hemos tenido en la vida y los cartones que vemos del pasado en donde incurrimos en una cosa pues equívoca, que qué bueno que estemos a tiempo, digo, no a tiempo porque eso ya se publicó hace mucho, pero que estemos por cambiar, ¿no? O sea, que no vamos a estar repitiendo esa visión, que no vamos a estar remachando ese prejuicio o esa mala forma de expresarnos. Patricio. Sí, algo que decía ahorita Gonzalo, que hace ratito no mencioné, que yo creo que, o sea, que como, bueno, yo me pienso a mí mismo no tanto como caricaturista, sino como humorista, aunque desde luego hago caricatura, y me gustan mucho los comediantes y las comediantes, y yo veo que, por ejemplo, hay un cuate que ustedes deben de conocer que se llama Larry David, que es tiene un programa que se llama Curb Your Enthusiasm, y es un comediante muy, muy brutal, que precisamente su tema es la incorrección política, o sea, meterse en todas estas cosas de la sociedad que no están claras para explorarlas de la manera más incómoda, ¿no? Ves su programa y estás todo el tiempo así como, pero él es judío, y entonces en la última temporada de su programa yo dije, qué bruto este cuate, si de veras ya se pasó totalmente. Hace un chiste sobre si en los campos de concentración se podía ligar o no se podía ligar, ¿no? O sea, si estaba correcto o no correcto. Es una brutalidad, pero hecho de tal manera, tan fino, ¿no? Que estaba bien. O sea, el chiste funcionaba. Bueno, funcionaba también porque él es judío y estaba platicando con otros judíos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siento que también nosotros, hay otro ejemplo que iba a dar de Ricky Gervais, que a lo mejor ustedes conocen, que también es un gran humorista, es un defensor de los animales a ultranza, y es un salvaje con el humor, ¿no? Pero todo es, o sea, su manera de trabajar el humor es muy fina, o sea, estiran la liga todo lo que pueden, pero de una manera tan inteligente que funciona. Y a veces se pasan, ¿no? Pero a veces no. Y entonces creo yo que un elemento importante para no quedarse atorado siempre con el miedo de la corrección política es mantener este asunto de la transgresión, pero meterle inteligencia al asunto, ¿no? O sea, que sea de manera inteligente y que un elemento que creo que es muy importante es que esté presente el humor. Si no hay humor, quiere decir que ahí ya estamos en otro territorio. Completamente de acuerdo.
Sí. ¿Puedo? Liliana. Ok. Yo siento que, bueno, la idea sería como aprovechar este momento, este tiempo que nos está tocando vivir un tiempo muy especial. Y, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en la pandemia la reacción que ha habido en el mundo es, bueno, antes de decir, estamos viviendo una pandemia por comer animales, pero ese tema no lo vamos a tocar. Lo que ha sido la síntesis de todos los gobiernos en todo el mundo es: vamos a hacer proyectos sustentables, vamos a cuidar la naturaleza, vamos a cuidar el medio ambiente, no vamos a tocar el tema de los animales y vamos a depositar toda nuestra energía en conseguir una vacuna. Pero tenemos 850,000 otras viruses ahí detrás de la puerta. Yo siento que es como una negación. Y a eso voy un poco con tratar de darnos cuenta de nuestra discriminación nuestra. Por ejemplo, Darío, tu papá o tus papás te enseñaron a proteger a los perros, pero hasta ahí. O sea, una cosa es el perro y el gato que hemos decidido que son los animales que les vamos a dar compañía a casa o vacunas o lo que sea, y otra, todos los otros demás animales. Y por cierto, yo no estoy de acuerdo con el murciélago y el pangolín, creo que eso es una cosa que la traen así, es una jalada. El problema es nuestro trato es la explotación hacia todos los animales, sobre todo a los que nos comemos. Y eso es algo de lo que partió esta charla, que un día viendo una exposición de Ríos en el Museo del Estanquillo, lo único que no se decía es que Ríos, o en sus últimos tiempos, o lo que fuera, aparte de los taquitos que tú dices que se comió Rocha, él no comía animales, también lo decimos en el tema Monsiváis, son elecciones y es una decisión, una decisión política y ética. Digamos, que tú sientas que necesitas, que tú eres más importante que un animal, es una decisión ética y política. Esa decisión es la que yo siento que debemos cuestionarnos cada quien. Si tú crees que eres más importante que ese pollo, que el 1,000,000 de pollos que se matan en México cada día, pues es muy difícil, ¿verdad? Tú sientes, pero esa es una alucinación tuya, es algo con la que no podemos pues hacer nada. Eso es lo que yo cuestiono, que veamos de nuestro especismo y también, por ejemplo, Cintia, el tema de las feministas carnívoras, ese tema, ese no te parece que es discriminador, porque para nosotras es aterrador seguir el mismo modelo del patriarcado, ahora puestos en nosotras feministas, pero encima de las otras hembras. Ese es un poco el planteamiento. Oigan, yo aquí platicando con todos ustedes y viendo tanto entusiasmo y la verdad que reconociendo la importancia que tiene el papel de la caricatura en temas de educación, ya habiendo reconocido que nos hace falta mucha educación, estaba pensando que en el 2018 la Universidad de Alicante hizo una convocatoria para hacer una muestra de caricatura para hablar sobre el maltrato animal. Y estaría buenísimo pues aprovechar que aquí hay talento caricaturístico y que hay museo, que se abriera una convocatoria para hacer una muestra sobre antiespecismo en caricatura y poderlo ir a ver al Museo del Estanquillo. Creo que sería fantástico. ¡Claro! O sea, sería extraordinario, haría historia y vendría muy bien y a los animales les sería de gran utilidad. Exacto. Aldo. Yo apoyo. Sí, muy bien. Ahora, ustedes como caricaturistas, como artistas, y con justo lo que estaba diciendo Patricio, de lo que antes era normal, ahora se ve incorrecto, pero
en el panorama actual del cartón político, ¿dónde estamos en México? O sea, ¿se ve algunas luces, algún despertar acerca de esta conciencia, de estas problemáticas? ¿Cómo lo ven ustedes? Que además, pues entre moneros se leen, ¿no? Están más o menos al tanto del cartón político. Pues sí, nos leemos diario y bueno, contestando un poco a lo que me decía Liliana, en efecto, yo no he tratado mucho ese tema, yo creo que valdría mucho la pena echarme un clavado y explorarlo también, porque de lo que sí he hablado yo en charlas y demás es del maltrato a las hembras animales también, ¿no? Que se les denigra o se les abandona o se les bota a la calle, por ejemplo, las que usamos como animales, pues como mascotas, ¿no? Perras, gatas, etcétera. Pero sí valdría mucho la pena hacer una exploración en cómic sobre este tema de feminismo y vegetarianismo, veganismo. Y lo que preguntabas tú, Aldo, bueno, sí, nos leemos diario, nos seguimos mucho, pero bueno, es un gremio hasta donde yo sé, de gente encerrada, no nos vemos, y menos ahora con lo de confinamiento. Y yo creo que no lo hemos charlado nunca, este tema no lo hemos charlado nunca en algún congreso o en mesas redondas, entonces igual, pues ahí el museo, pues que se vaya organizando también algunas mesillas, ¿no? Además de alguna convocatoria moneril, pues yo creo que valdría mucho la pena hacer unas mesas para abordar estos temas. Uh-huh. Estaría bueno. Yo creería que hasta una secuencia, ¿no? Con el acervo que tienen, seguramente Sí, se cuenta seguramente está ahí. con muchos chistes de estos que Patricio nombró hace rato, muchos chistes que se han hecho, pues, que hoy se ven mal, ¿no? Exacto. Y ver hasta qué punto hemos evolucionado en ese aspecto. O si Que no yo hemos creo que sí evolucionado. yo creo que sí lo hemos hecho, porque, o sea, aquí nadie es inocente, ¿no? Hemos dibujado animales, inclusive yo al principio de mi carrera también llegué a dibujar cartones sexistas y siendo yo feminista, pues desde la niñez, o sea, también incurrí en aquello, ¿no? Pero se va aprendiendo y yo creo que sería interesante para escucharnos. Patricio. Sí. Mira, yo creo que, bueno, esto a mí me parece increíble lo que decía Gonzalo hace rato, o sea, estamos aquí platicando de temas de los que nunca habíamos platicado, entonces creo que es un muy buen comienzo. Sin embargo, yo siento que, como decía hace ratito, o sea, el gremio de la caricatura está encerrado en un tema, ¿no? PRI, PAN, PRD, Morena, elecciones que vienen, buenos contra malos, y se acabó el asunto. Les voy a contar algo que a mí me sorprende muchísimo. Yo he participado un par de años como jurado en el premio de caricatura ambiental de la Fundación Henrik Böll, que es un premio muy bueno, muy prestigioso. Tengo el honor de haber ganado la primera edición, por eso me invitaron después como jurado. Y en las 2 veces que he estado como jurado, de los caricaturistas conocidos, nada más había uno. Todos los demás eran, pues, un diseñador gráfico de Monterrey, un chavo que hace caricatura que tiene 15 años en no sé dónde, y con un nivel muy, muy bajo, ¿no? Entonces, las 2 veces pues, han ganado los que están más o menos bien, pero yo les decía, oigan, o sea, el hecho de que ningún caricaturista reconocido participe, quiere decir, y a mí me consta esto, que es una señal de que ya no digamos los animales, el medio ambiente no les importa en lo más mínimo. O sea, es algo que está totalmente fuera de su radar, ¿no? Entonces yo les dije, tienen que invitarlos antes de que salga el premio a una comida, ¿no? Contarles de qué se trata, sensibilizarlos acerca del asunto para que participen, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos muy, muy lejos de este ideal del que estamos nosotros hablando, y como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? O sea, el mero mencionar estos temas es ya una cosa que causa muchos problemas, y yo no quiero saber nada, y no hay discusión, y no se puede hablar del asunto, ¿no? Entonces, creo que estamos bastante lejos de tener siquiera una charla civilizada, abierta sobre estos temas. Creo Pero que esto es un muy, muy buen Justamente comienzo. es-
Sí. ¿Voy? Pato, o- justamente Ahí es que eso, fíjate, mucho, ahí voy, Ay, mucho movimiento sobre el tema del cambio climático, pero es el tema del momento. Lo que yo siento, no tenemos ganas. Hay que analizarlo como algo que es una urgencia. Digamos, las evidencias están en todas partes. Eso era lo que quería decir. Pues sí. ujú. Y que lo político se reduce a, como dices, elecciones, etcétera. Pero lo ambiental es absolutamente político también, ¿no? Sí. Entonces, parece muy reduccionista el tema, los temas abordados en la caricatura. Bueno, es que tan mal estamos que es la única oportunidad que nos damos para opinar de eso es cuando el niño verde hace alguna de sus estupideces. O sea, ya es de las pocas veces que tomamos en cuenta el tema, ¿no? Ya les Porque en vamos a efecto, dar lata más seguido. pues sí, Sí, por favor. todo el tiempo estamos No. nada más en lo partidario, en las esferas políticas, en los representantes políticos, que ahí sí, pues es una crítica generalizada. Ningún partido realmente tiene una política, pues que esté hecha, Ambientalista. ¿no? Y mira que, Rocha, digo, Ni sí, por animalista eso ni estamos ambientalista. encerrados con tapabocas todos, por eso estamos encerrados, digo, esa es la consecuencia, que estemos ahora encerrados por no querer ver un tema que es evidente. Comer animales es injusto, es cruel, es innecesario y es mortal. Eso es todo. Pero además es un tema de gran relevancia social en México. De acuerdo a una de las últimas encuestas que publicó Nielsen al respecto, un 30% de los mexicanos son vegetarianos o veganos, y el 80% de estos lo hizo por razones de justicia hacia los animales. Así es que me parece que ya no es un grupo tan minoritario el que está preocupado por estas causas. Basta darnos una vuelta por los pasillos de los autoservicios para ver la oferta de productos veganos que existe, y las empresas entienden muy bien cómo crecen estos fenómenos, ¿no? Y entonces es algo que nos interesa mucho a todos y que nos gustaría ver reflejados pues en los materiales que ustedes producen. Patricia. Algo que se me había olvidado decir hace ratito. Y lo mencioné un poco, pero después ya me perdí. Que si se fijan, creo que la inclusión de los grupos marginados que han logrado meter su problemática, su temática en la discusión pública, ha sido porque se han metido a fuerzas, ¿no? Entonces, fueron en Estados Unidos, Rosa Parks se subió al camión y se sentó y se armó el desmadre, y también Martin Luther King, y en México, en el 94, los indígenas se alzaron en armas, y bueno, a ver si nos olvidamos de ellos otra vez, ¿no? En el caso de los animales, pues los animales no se van a presentar aquí a defender su caso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante, muy valioso y muy agradecible que estén ustedes aquí, Rebeca, Sandra, Liliana, hablando por los que no pueden hablar, ¿no? Y aunque, o sea, ya lo saben, yo sé que ustedes lo saben porque las he oído, ¿no? Aunque vean los comentarios que puse en mi página, que pusieron la gente en mi página de Facebook cuando puse el cartel de esta plática. Pinches locas, no tienen nada que hacer, ¿no? Etcétera. O sea, lo saben porque lo han visto, ¿no? Bueno, no importa. También le dijeron eso a Rosa Parks, y a Martin Luther King y a los indígenas del Ejército Zapatista, y sin embargo, ahí está el tema. Entonces, ahorita a lo mejor son 3, luego son 15, luego somos 500, luego somos 1,000,000, y finalmente el tema va a estar ahí porque debe de estar ahí. Entonces yo les agradezco, las felicito, también al Museo del Estanquillo, y como decían Gonzalo y como decía Cintia, pues hay que seguirle con el tema, ¿no? Y hacer que esto crezca. Sí, definitivamente. Y sobre todo, gracias a ustedes por participar, por estar abiertos a este diálogo. Rebeca. Pues muchas gracias, Patricio. La verdad es que estoy sorprendida. Yo a quien esperaba tener un poco de aliada en este punto era Cintia, porque justo como es feminista, sabía que iba a poder hacer esta conexión muy bien, porque pues ella lucha justamente contra esto, ahorita que lo mencionaba de las
de que no se feminice a figuras masculinas que tienen algo negativo. Lo mismo nosotros pedimos, que no se utilice a los demás animales para hacer referencia de características negativas del ser humano, porque aparte ni siquiera son correctas, como ya lo mencionó Sandra. Pero verdaderamente gracias, Patricio, por todas tus palabras. Me has quitado lo que yo iba a decir. Justo yo iba a mencionar que la lucha de los demás animales es muy importante porque somos los explotadores de los animales los únicos que podemos liberarlos. Ellos no pueden formar parte de la lucha de su emancipación y somos nosotros, los mismos que los oprimimos, quienes tenemos que tomar conciencia para dejar de hacerlo. Entonces esto es tan importante y la verdad es que los demás animales sí tienen voz, pero nuestra visión y nuestro antropocentrismo los ha silenciado siempre. Entonces es momento de justo escuchar su voz a través de la lucha que nosotros manejamos y pues muchas gracias de verdad a ustedes por su disposición y por sus palabras. Estoy la verdad muy contenta. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos, si alguien tiene alguna idea para cerrar, podemos ir terminando esta conversación, que estoy seguro va a ser el inicio de una serie de actividades que podamos hacer, que podamos llevar a cabo en el museo también cuando todo pueda volver a ser presencial. Pues es un tema que hay que seguir hablando, ¿no? O sea, yo creo que es un gran inicio también. Pues muchísimas gracias a Cintia, a Darío, a Rocha y a Patricio por su disposición de abordar este tema, que además, pues ustedes han como decía Cintia, mea culpa, o sea, todos hemos legitimado estas ideas, ¿no? Desde nuestras diferentes posiciones en la vida. No sé. Ya para cerrar, Sandra. Para despedirme, nada más, bueno, comentarle a Patricio que lo invito a que vea mi muro para que vea cómo escribió la gente diciendo, qué padre que estos moneros se sumaron al tema. Así es que para una parte siempre hay una contraparte. La gente también está muy deseosa de ver sus ideas representadas en otros espacios que no sean solo los de los activistas, sino que esto salga y ocupe mayor espacio, un espacio mucho más visible. Y solo invitarlos que cuando dibujen piensen que no hay animales buenos y malos, hay animales que se comportan como deben de comportarse, que la causa de la defensa de los derechos de los animales es una causa de justicia como la suya, que los animales merecen ser incluidos en ella, y pues yo confío en que pronto podamos ver esa exposición, y como decimos en mis omisiones, que no se olviden que todos somos animales, ¿sí? También tú. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos está viendo. Hay muchos comentarios en la página de Facebook del Museo del Estanquillo. Entonces, a todos los que nos están viendo, pues que sigan a los participantes, que sigan al museo, y los esperamos en este museo que alberga esta alucinante colección de Carlos Monsiváis, que pues además de escritor, cinéfilo, coleccionista, pues era un gran amante de los animales, ¿no? Pues uno de los mayores y más interesantes intelectuales del México del siglo XX. Entonces, bueno, pues ahí los esperamos. El Museo del Estanquillo, que es entrada libre, que está en Isabel la Católica 26, esquina Madero, en uno de los edificios más bonitos del centro histórico. Y pues tan pronto el semáforo lo permita, vamos a abrir con una exposición de Gilberto Martínez Solares, el director de cine, una exposición enorme, alucinante, y pues continuamos con esta exposición que se llama Retratos Caricaturescos del Museo del Estanquillo, que algunos de ustedes ya vieron, y que es una muestra padrísima que curó el Fisgón de grandes caricaturistas del siglo XX retratando a grandes personajes del siglo XX, ¿no? Entonces es un paseo por la cultura y la historia del México del siglo anterior, con los mejores artistas de la caricatura. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a Liliana, Rebeca, Sandra, Patricio, Gonzalo, Cintia y Darío, que se tuvo que ir a cumplir sus funciones de padre, que además de caricaturista es padre.
Entonces, Tuvo que ir a cuidar a sus gracias. 18 hijos. ¿Eh? Tuvo que ir a atender a sus 18 hijos. Ajá, a los que reconoce. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Oigan, yo quiero el correo de Cintia para enviarle ya unas cosas. Perfecto, yo los pongo en contacto. Bueno. Claro, ¿Eh? gracias. Y un Gracias a abrazo todos. a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el estanquillo. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos en el Chao a estanque. todos.